Estamos viendo esta serie del libro de Hechos, llegamos al capítulo 7, y estamos viendo cómo es el crecimiento, el nacimiento de la iglesia, también sus conflictos. Estudiamos domingos anteriores, iniciando el capítulo 6, cómo se eligen colaboradores y cómo nosotros también agarramos principios de que la iglesia tiene que abrir paso, oportunidades para el servicio, pero siempre con algunos requisitos, ¿verdad? Siempre observando el testimonio, la conducta y el carácter de las personas. Y dentro de esa lección del capítulo 6, versículo 1 al 7, resaltaba un nombre, y era Esteban. Y Esteban daba la descripción Lucas ahí, ¿verdad? Un hombre de buen testimonio, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, y que muchas aplicaciones podíamos aprender para nosotros, ¿verdad? Y justamente el domingo pasado miramos el testimonio de un siervo fiel, eso fue los versículos 8 al 15. Entonces, pensando en esto, llegamos al capítulo 7 y nos encontramos con el discurso de Esteban, la defensa de Esteban ante el Sanedrín. Y quiero que me acompañen al capítulo 6, vamos a recorrer un poco el contexto para recordar dónde está Esteban en este momento. Dice el versículo 8 del capítulo 6, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamadas de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que se les había oído hablar palabras blasfemas ¿contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron, es decir, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Es decir, hubo violencia a la hora de arrestar a Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, hablando de Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahí nos encontramos con Esteban, delante de este Sanedrín, de este sacerdote, de este grupo de líderes religiosos que lo están acusando falsamente. Y fácilmente Esteban podría decir: no, yo soy inocente. Pero él aprovecha esta defensa para poder dar una lección del Antiguo Testamento, cómo conduce a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, hermanos. Esteban, más que una defensa, presenta un panorama histórico. Y toda esta sección es extensa hasta el versículo 60. Todo el capítulo 7, el discurso de Esteban presenta un panorama histórico muy amplio de todo Israel y cómo ese pueblo, tanto los líderes como los dirigentes y todo el pueblo, fueron rebeldes a Dios y resistentes al Espíritu Santo. Por eso Esteban hace una defensa, y así titulan algunas versiones, ¿verdad? Ese pasaje: defensa y muerte de Esteban, porque eso es lo que vamos a ver al final de este capítulo. Cómo este discurso lo lleva a la muerte, cómo este discurso lleva a que se enojen los líderes religiosos y decidan matarlo. Quiero adelantarme al versículo 51 y 53 porque va a ser crucial estas palabras de Esteban para el resto de lo que ha dicho en el discurso, para lo anterior que dijo en el discurso. Dice el versículo 51. Su discurso empieza en el versículo 2, ¿verdad? Pero miren cómo concluye este discurso. La aplicación para esas personas. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y leemos el versículo 54 al 60,
que ellos se enfurecieron, se enojaron. Literalmente dice ahí que crujían sus dientes ante esta enseñanza de Esteban. Ahora, para llegar a eso, Esteban tuvo que tener una estrategia, y eso es lo que vamos a ver que es interesante. Esteban empieza a defender la fe en la que él cree. En vez de decir, sí, solamente soy inocente, él empieza a hacer una defensa de lo que él cree y la fe de Jesucristo. Y sin duda alguna, hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados también a defender la fe. Y eso es la apologética. La apologética es el estudio de la defensa de la fe. Literalmente sería un discurso en defensa de algo. Ahora, Esteban no se sentía ofendido porque lo atacaran a él. Esteban se sentía ofendido porque atacaron a su Señor. Mintieron contra lo que él decía de su Señor. A él no le importaba su reputación, su nombre. Lo que él le interesó fue presentar una defensa del Evangelio. Y miren cómo la Biblia enseña que nosotros también necesitamos estar listos para presentar una defensa a todo aquel que demanda razón de ella. Voy a pedirle a mi hermano Giovanni que me lea Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Le voy a pedir al pastor si me puede ayudar con Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito 1:9. Hermano Roger, ¿me puede ayudar con Efesios 4:14? Vamos a ver, tenemos a mi hermana Irma. Puede ayudarnos con Filipenses 1:17. Y hermana Iris nos puede ayudar con Judas, versículo 3. Judas, ya creo, antes de Apocalipsis. Es un solo capítulo Judas, solamente el versículo 3. Ya van a ver cómo a lo largo de estos versículos la Biblia nos enseña o nos invita a que nosotros podamos ser defensores de la fe. Y eso es lo que va a estar haciendo Esteban, una defensa de la fe en la que él cree. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15, hermano? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, hermano. Dice, estén preparados para todo aquel que demande para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué dice Tito 1:9, pastor? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Van a haber personas que contradigan la Biblia, y dice Pablo a Tito, usted tiene que ser un retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, y que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Qué dice Efesios 4:14, hermano Roger? Gracias. Dice, el deseo de Pablo es que crezcamos en la unidad de la fe, que conozcamos la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, y dice por engaños de hombres. Y eso es lo que están haciendo estos hombres. Falsos testimonios, falsas acusaciones contra Esteban. Pero miren qué dice Pablo también en Filipenses, capítulo 1, versículo 17. Muy bien, Pablo sabía que uno de sus propósitos era defender el Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y miren cómo nos exhorta Judas a los creyentes en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que entendáis a bien tenerme por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gracias, hermano. Judas tenía el deseo de escribir una carta hablando de la salvación, pero dice que fue más necesario y el Espíritu Santo
lo llevó a exhortar a que contiendan, o es decir, a que peleen ardientemente. Y miren las palabras que usa, una pelea con pasión. ¿Pero por qué? Por la fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, hermanos, en nuestras manos hay un mensaje que hay que obedecer, hay un mensaje que hay que cuidar, hay un mensaje que hay que proclamar, pero hay un mensaje que en muchas ocasiones hay que defender. La pregunta es, hermano, ¿estás listo para presentar el Evangelio a todo aquel que necesite el Evangelio? Es decir, ¿viene alguna persona con historias cercanas a la Biblia, parecidas a la Biblia, pero que no son el Evangelio? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Viene una persona con otra doctrina, con otra enseñanza? ¿Estás listo en tu corazón, en tu mente, para poder enseñar verdaderamente el Evangelio? Cada cristiano tiene la responsabilidad, no solo los pastores y líderes maestros tienen la responsabilidad de saber bien las Escrituras. Cada creyente tiene la responsabilidad de conocer bien las Escrituras y enseñarlas. Ahora, cuando digo presentar una defensa y, como dice Judas, contender ardientemente, no es que vamos a ir a pelear y a ganar discursos y debates, hermanos. Ese no es nuestro deseo. Como creyentes no estamos enfocados en querer ir a ganar debates, pero sí a presentar bien el Evangelio. Y eso es lo que hizo Esteban en esta defensa. A él lo están acusando de 4 cosas. Dice, este hombre blasfema contra Moisés, contra Dios, contra este templo y contra la ley. Dice, porque quiere cambiar las costumbres de Moisés. Y Esteban enseña cómo él obedece a esas ordenanzas de Dios, de Moisés, de la ley y del templo, pero con la aplicación verdadera que es Cristo Jesús en el Evangelio. Por eso leímos el versículo 51. Ustedes, dice, resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, es decir, todos sus antepasados, y ustedes también. Y dice el versículo 52 a la mitad, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Un predicador dijo que en todo este capítulo vamos a ver que Esteban no menciona la palabra Jesucristo, no menciona el arrepentimiento, no menciona, por decirlo así, como Pedro en capítulos anteriores, acerca de una manera más directa la muerte y resurrección de Jesucristo. Y decía un predicador, probablemente a Esteban le cortaron el mensaje a la mitad. Porque Esteban empieza a hacer un panorama desde el Antiguo Testamento. Y todos los judíos encantados de escuchar el Antiguo Testamento. Ellos estaban emocionados y eran fanáticos de su linaje. A ellos les encantaba que les recordaran sus historias desde Abraham, Moisés, José. Pero cuando llega Jesús a la aplicación, a la revelación final, ellos se enojan. Miren cómo a lo largo, y eso es lo que hace Lucas, más de 50 versículos, Esteban hablando y hablando y hablando, y nadie lo interrumpe, nadie le dice nada, pero llega a la aplicación, a confrontarlos y decirles, ustedes son unos incircuncisos de corazón, porque todo eso que ya sabemos no lo aplican en Jesucristo. Ahí probablemente, dice este predicador, cortaron el mensaje de Esteban. Pero sin duda alguna todo el capítulo está lleno en referencias al Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Ahora sí vayamos al capítulo 7, versículo 1. La defensa de Esteban o este discurso nos enseña, y si tienen anotaciones pueden anotar, 4 elementos del Antiguo Testamento que nos conducen a Jesús. Ese va a ser nuestro bosquejo de esta mañana a lo largo de los 53 versículos del discurso de Esteban. No lo vamos a ver todos hoy, sino que probablemente lo hagamos en 2 partes, pero vamos a ver 4 elementos del Antiguo Testamento que nos llevan a Jesús. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de que tú y yo podamos presentar una defensa correcta del Evangelio a través de las historias del Antiguo Testamento, porque miren, es sin duda alguna que en este momento Esteban, la Biblia que tenía no es la misma Biblia que nosotros tenemos. Acuérdense que está desarrollándose en este periodo y Pablo ni siquiera está llamado todavía a predicar, pero en los planes del Señor sí, pero todavía va a escribir un montón de cartas años más adelante. Es decir, lo que Esteban tiene en sus manos es el Antiguo Testamento únicamente.
Pero ese Antiguo Testamento nos lleva a Jesús, nos conduce a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en su discurso. 4 elementos del Antiguo Testamento que nos conducen a Jesús. Voy a invitar a que me acompañen a orar y pidámosle dirección a nuestro Señor. Padre, te quiero agradecer, Señor, porque nos permite venir esta mañana, Señor, delante de tu palabra para ser exhortados, animados, Señor, y motivados a poder ser unos buenos defensores de la fe, a que primero podamos conocerla bien, entenderla bien, cuál es el punto principal de las Escrituras, cuál es la revelación máxima de las Escrituras, y Señor, poder conectar toda la Biblia en la persona de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ilumínanos, ilústranos, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón retenga las enseñanzas de tu palabra y que podamos, Señor, oidores, no olvidadizos, Padre, sino diligentes que ponen en práctica tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, en este tiempo que a veces se está yendo la energía, hay algunas personas con enfermedad. Señor, quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, que nos impida escuchar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a concentrarnos en tu hermosa y bendita palabra. Oramos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, 4 elementos del Antiguo Testamento que nos conducen a Jesús. Para eso, hermanos, necesitamos leer todo el Antiguo Testamento. Necesitamos realmente ser conocedores del Antiguo Testamento. Por eso, al inicio del año, levantamos una campaña diciendo, leamos la Biblia. Leamos la Biblia de principio a fin, desde el inicio, enero, hasta diciembre. Porque es importante conocer cada parte de las Escrituras. Y esto yo una vez se lo dije a una capacitación que hicimos con los maestros de escuela dominical. Les dije, toda la Biblia tiene que llevarnos a Jesús. Todo, desde el Antiguo Testamento, a pesar de que no se mencione de manera explícita Jesucristo en el Antiguo Testamento, ese era el deseo de Dios. Llevar la revelación, le llaman la revelación progresiva, para que sea culminante en Jesús. Nosotros leemos en el libro de Hebreos que las cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir. Es decir, las historias, los personajes, los sucesos del Antiguo Testamento nos apuntaban a un Redentor mejor. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos, un mejor profeta, una mejor revelación, una revelación mayor y completa en la persona de Jesucristo. Si ustedes se fijan, Hebreos 1.1 dice, acompáñenme para que podamos leer Hebreos y cómo lo describe el escritor en el capítulo 1, versículo 1. Dice, Hebreos 1.1 dice, a Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y eso nos habla de las diferentes formas en las que se cuentan historias en el Antiguo Testamento, poesía, historias, narraciones, dice muchas veces y muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero dice, en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, hermanos, si nosotros no estamos viendo a Jesucristo en la Biblia, nos estamos perdiendo el mensaje del Evangelio. No estamos entendiendo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y eso es lo que hizo el pueblo judío. El pueblo judío se sabía todas las historias. De hecho, niños de 5 años, 12 años ya podían memorizar, podían recitar de memoria pasajes del Antiguo Testamento, libros completos. Pero si eso no lo llevaba a la fe en Cristo Jesús, de nada le servía. Y eso es lo que está presentando Esteban aquí con estos hombres. ¿Qué es lo que está predicando Esteban? ¿Algo nuevo? ¿Algo distinto? No, está predicando el Antiguo Testamento como dijo Jesucristo. ¿Se acuerdan en el libro de Lucas, capítulo 24? Cuando están en el camino a Emaús, vienen 2 discípulos tristes. ¿Por qué? Porque murió el Mesías. Y dice, ese Mesías iba a resucitar, pero murió, pues nuestra esperanza se nos fue.
Y Jesucristo, ellos no sabían que era Jesucristo, pero Jesucristo les empieza a enseñar, dice, desde Moisés, la ley y los profetas, que todo apuntaba a Cristo, que todo llevaba a Cristo. Y cuando ellos llegan a la casa y cenan, Jesucristo bendice el alimento y eso dice que les abre los ojos y se dan cuenta que es Jesús, pero en ese momento Jesús desaparece y ellos dicen, ¿cómo ardía nuestro corazón con estas enseñanzas? Hermano, y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar en la iglesia, que nuestro corazón se encienda con las enseñanzas del Antiguo Testamento aplicadas en Jesús. La historia de David y Goliat no es cómo nosotros podemos vencer a los gigantes, hermano. Esa no es la aplicación para enseñarle a los niños. Muchas veces se les ha enseñado, venzan sus gigantes. No, hermanos, no podemos vencer ningún gigante. La enseñanza es que hubo un hombre escogido por Dios con el Espíritu Santo que pudo vencer al gigante. Y todo el pueblo estaba atemorizado. Y eso fue Jesucristo. Un hombre pudo vencer la muerte. Solamente Jesucristo. Cuando estamos hablando con Moisés y el Mar Rojo, no es como podemos salir de nuestros problemas y el Señor va a abrir camino para la solución de nuestros problemas. No es como Dios va a levantar un libertador para liberarnos de la esclavitud del pecado. Así como Israel estaba esclavizado de Egipto, nosotros estamos esclavizados del pecado y un hombre nos hizo libres. Jesucristo, es decir, todas las historias del Antiguo Testamento nos llevan a Jesús. Entonces vamos a ver estos 4 elementos. La primera sección la encontramos del versículo 1 al versículo 16, hablando acerca de los patriarcas. Y ese es el primer elemento del Antiguo Testamento que nos lleva a Jesús, los patriarcas. Yo creo que ustedes conocen las historias de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que empieza a decir Esteban. Mire conmigo versículo 1. Bueno, el versículo 1, el sacerdote, el sumo sacerdote, probablemente Anás o Caifás, le pregunta, ¿es esto así? Esas acusaciones que dicen, que sabemos que son mentiras, ¿son verdaderas? Y miren cómo responde Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. En primer lugar, Esteban lo hace con mucho respeto, porque él lo llama varones, hermanos, refiriéndose a que son judíos, pero le dice padres. Imagínense cómo los reconoce Esteban, que ellos son los líderes religiosos de ese tiempo. Pero también estos líderes religiosos, por más cargo y autoridad que tenían, necesitaban una reprensión. Por más liderazgo o autoridad que estos hombres tenían, necesitaban una reprensión del Evangelio. Porque miren el contraste, ¿verdad? Versículo 2 con versículo 51. Varones, hermanos y padres. Y en el versículo 51 le dice, duros de cerviz e incircuncisos del corazón. Dice el versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Taré, habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, dice Esteban, en la cual ustedes y yo habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dice el versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos,
y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Nos detenemos ahí porque es interesante que la primera muestra del Evangelio está en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? A Adán le dice que después de haber pecado, le dice que la serpiente representando a Satanás va a ser destruida por la simiente de la mujer. Y tal vez todos estaban esperando esa simiente, si habría sido Set o habrían sido los hijos de Set. Después en Noé esperaron, después en Abraham. Y el pueblo judío sabía que ellos tenían una promesa de Dios, que un redentor los iba a liberar del pecado. Y por eso es que vemos ese montón de historias en el Antiguo Testamento acerca del linaje, acerca de la descendencia, de los herederos, de la tierra, porque Dios estaba formando un plan, Dios estaba trazando el camino correcto para poder llevarlos hacia la redención de sus almas en Cristo Jesús. Pero inicia con Abraham, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 12. Él lo saca de una tierra, hermanos, y eso es fe, porque Abraham no sabía a dónde iba. No tenía un destino específico, pero Dios le había hecho una promesa y él creyó en esa promesa de Dios. Y Abraham continuó obedeciendo constantemente a Dios, a tal punto que en una ocasión Abraham tiene que ofrecer a su hijo Isaac y matarlo. Y Abraham no se rehusó a matar a su hijo. Así como Dios no se rehusó a matar a su hijo por nosotros. ¿Se dan cuenta qué hermosas esas historias? No se centran en Abraham, el personaje no es Isaac, el personaje es Cristo. Cristo desde el Antiguo Testamento viene dando estas pinceladas para poder verlo y contemplarlo como nosotros podemos verlo ahora. Hay elementos interesantes en este discurso de Esteban, hablando acerca de Abraham, y dice, ellos van a ser extranjeros, van a ser sacados de una tierra. Miren el versículo 5, dice que no se le dio herencia a Abraham en ella, dice, se le prometió una tierra, a Abraham se le prometió una multitud, una descendencia enorme. ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Uno, y el otro por pecado. Y eso nos habla que todavía Abraham dudaba del Señor, desconfiaba de los poderes del Señor. A un viejito, a una viejita, el Señor les permite tener descendencia. Les da un hijo, Isaac. Y así llegamos al versículo 7. No solamente le dio una promesa, dice que a la nación, hablando, ¿verdad?, de los 430 años que Israel iba a estar esclavizado en Egipto, dice el versículo 7, yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y servirán en este lugar. Y le dio él un pacto de la circuncisión. ¿Se acuerdan? Ese pacto era un pacto que hablaba de un compromiso o de una marca, de una señal que le pertenecían a Dios. Y Abraham se circuncidó, después circuncidó a su hijo pequeño, a sus criados, y después todos los israelitas varones fueron circuncidados. Pero ¿cómo le dice Esteban a estos hombres en el versículo 52? A pesar de que ya tenían la circuncisión física probablemente, sin duda alguna, por ser judíos, le dice incircuncisos de corazón. Es decir, esos actos físicos no los salvan. ¿Ustedes creen que esos actos físicos los pueden llevar a un nivel espiritual más alto? Pero no es así. Es su corazón el que necesitan ver. Por eso les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, rechazando al Mesías. Por eso dice la Biblia que Jesucristo a los suyos vino, no le recibieron, hermano, fueron rebeldes. Y eso es lo que está acusando Esteban. Pero no solo vemos a Abraham, versículo 8, le dio un pacto, el pacto de la circuncisión, y Abraham engendró a Isaac, ¿se acuerdan? El hijo de la promesa. Y también Dios le afirma el pacto de una herencia, una descendencia enorme a Isaac. ¿Y cuántos hijos tuvo Isaac?
2. Y uno dice, ¿y dónde está la descendencia enorme? ¿Dónde está esa multitud como de las estrellas? Bueno, Dios tenía sus tiempos. Dios estaba cumpliendo poco a poco y esperando el momento necesario. Dice el versículo 8, le circuncidó al 8º día a Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y qué interesante que el libro de Génesis termina con una familia de 75 personas. Y uno dice, un pueblo no puede ser tan pequeño. O sea, imagínense que ese pueblo quiera hacer guerra con otro, rapidito los vencen, 75 personas y ya muchos eran mujeres y niños. Pero cuando leemos Éxodo capítulo 1, inmediatamente hay una explosión demográfica. Miles de personas empiezan a crecer al pueblo de Israel, porque Dios estaba cumpliendo su plan y su propósito poco a poco. Pero miren qué tiene que decir Esteban acerca de los hijos de Jacob, a los 12 patriarcas. Versículo 8 termina, Jacob a los 12 patriarcas. Ahora, yo le dije al inicio, ¿verdad? Para Israel la historia de su linaje, su descendencia, era intocable. Ellos se la sabían de memoria. Ellos les fascinaba escuchar de dónde habían nacido, la historia de Moisés y los patriarcas. Pero miren lo que dice Esteban de los patriarcas. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Qué interesante dato nos da Esteban, y nosotros lo recordamos esa escena, ¿verdad? Cómo José empieza a tener sueños de que él iba a ser el amo o el líder, el más preeminente que todos sus hermanos. Su padre lo amaba, probablemente mucho favoritismo, le dio una túnica de colores. De repente los manda a hacer un trabajo fuera de su campamento, poco largo. ¿Y qué hacen los hermanos de José? Tremen una trampa, ¿verdad? Para matar al elegido de Dios. ¿No nos recuerda mucho eso a Jesucristo? ¿No nos recuerda que sus propios hermanos vendieron? Su propio amigo lo traicionó por 30 monedas de plata. El escogido de Dios siendo traicionado, siendo vendido. Pero miren lo que dice Esteban. Movidos por envidia lo vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Así como Dios estaba con José, Dios estaba con Cristo. ¿Se acuerdan esa escena? Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y la ira de Dios fue derramada en ese hombre justo y santo. Pero miren lo que dice también el versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y estos días yo le comentaba a mi esposa, analizando la historia de José, es una historia interesante, no solo porque José se abstuvo de un pecado sexual ante la mujer de Potifar, ante la mujer del faraón, sino porque él tomó decisiones en base a la promesa. Dios ya le había dado unas visiones, él sabía que él iba a estar delante de sus hermanos, él sabía que había una nación que preservar, un linaje que cuidar, por eso no se mete con una mujer pagana, por eso no decide pecar contra su Señor, contra esta mujer, porque él decide honrar al Señor, obedecer al Señor, cuidar el linaje del Señor. Y el Señor, en medio de toda esa situación difícil, dolorosa, está con él. Y hermanos, ustedes conocen esa historia del Antiguo Testamento. José va a la cárcel, al calabozo, y en la cárcel empieza a ganarse el favor de las personas. Empieza a ganarse el favor de un panadero interpretando sueños, uno que servía las copas del rey también. Luego el favor del carcelero, luego el mismo faraón tiene sueños y nadie los puede interpretar. Y adivinen quién era el soñador por excelencia, intérprete de sueños: José. Hermano, y eso no nos habla de un hombre magistral, nos habla de Dios.
cuidando a su pueblo, cuidando a su nación. Por un momento la historia desconecta a los demás 11 patriarcas, a las demás 11 hijos de Jacob, están allá en las tiendas, porque llega un momento en que la hambruna es tan grande, es tan terrible, que las naciones empiezan a morir. Y adivinen qué nación tiene abundancia de comida para darle a todas. Egipto. ¿Por gracia de quién? De José. Y a pesar de, y miren, ustedes conecten ese versículo, capítulo 37, 38 y 39 de Génesis, cómo Dios está llevando esta nación a un lugar pagano, a Egipto, pero para ser preservado. Porque ¿qué hubiera pasado con Israel, con esa nación en el desierto, sin comida? Se hubieran muerto. Pero Dios estaba cuidando a su pueblo. Y miren qué interesante este dato. Los egipcios eran tan, por decirlo así, racistas, que ellos a los judíos les decían pastores de ovejas, y eso para ellos era una labor un poco degradante. A los egipcios no les parecía bien la labor que ellos hacían. Por eso cuando José se gana el favor y le dice, quiero traer a mi familia, a mi papá y a mis hermanos, el faraón le dice, sí, pero te vamos a dar una tierra aparte, con la idea de no mezclar las naciones. Israel empieza a crecer en esa tierra de Gosén, a multiplicarse y a crecer sin mezclarse con los egipcios. Y eso no es obra de Dios, utilizando a José para preservar a un pueblo, para cuidar a una nación. Y eso es lo que les está diciendo Esteban. Los patriarcas, a los cuales muchos de ustedes veneran, ellos por envidia vendieron a José, pero Dios estaba con José. Y Dios libró a José de muchas tribulaciones, le dio gracia, le dio favor con el faraón, le dio mucha sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, a tal punto que lo puso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. Dice el versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Versículo 16, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Y ahí nos está relatando Esteban cómo fue importante esta preservación del linaje de Abraham a través de José. Versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ¿se dan cuenta el lente que está teniendo Esteban para interpretar el Antiguo Testamento? Dice la promesa, no solo se trata de historias desconectadas, cuando el tiempo de la promesa se acercaba, dice. Es decir, Esteban, lleno de gracia, de fe, de poder, del Espíritu Santo, de sabiduría, él entendía que el Antiguo Testamento llevaba a Jesucristo. Dice que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y entonces miramos en este primer elemento del Antiguo Testamento que nos lleva a Jesús, Génesis, los patriarcas. Nosotros entendemos, hermanos, que hay muchas historias en Génesis que nos llevan a Jesucristo. Ya vimos la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, las 12 tribus, cómo José fue vendido por sus hermanos. Todos esos, como en palabras del escritor de Hebreos, son sombra de lo que había de venir. Pero esas historias, esas relaciones necesitaban un perfeccionamiento, y ese era Cristo, aquel al que estos hombres rechazaron y menospreciaron. Entonces, ese es el primer elemento
que nos conduce a Jesucristo. Los patriarcas. Ahora miremos del versículo 17 al versículo 37, una sección un poco extensa. Moisés, el periodo de Éxodo. Ya pasamos Génesis, hermanos, ya lo leímos. Ahora vamos a Éxodo, versículo 17. Lo leímos, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y aquí pausemos. ¿Se acuerdan esa escena, Éxodo capítulo 3? Que el pueblo está creciendo y se levanta un rey que no tenía conocimiento o relación con José. José ya había muerto, probablemente los 12 también ya habían muerto, y el rey que había hecho trato con José ya había muerto, y se levanta otro rey que no conoce a José, y en su corazón dice: ese pueblo está creciendo. ¿Qué hay que hacer con ese pueblo? Hay que matarlo, porque no sea que se una con nuestros enemigos y venga a hacer guerra contra nosotros. Así que idean un plan de ponerlos en esclavitud, una esclavitud fuerte, pesada. Y eso es un recordatorio de lo que es la esclavitud del pecado. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día no están siendo esclavas del pecado? Están cegadas en sus vidas, en sus mentes, por el pecado. Y nosotros tenemos el mensaje de libertad para ellos. En nuestras manos está el mensaje, como decía la hermana Delmi al inicio, que con poder, capacitados por el Espíritu Santo, tenemos que proclamar. Pero hablando de Éxodo capítulo 3, ellos fueron esclavizados por otro rey, y no solo les bastó esclavizarlos, sino que el pueblo seguía creciendo, y dicen: maten a todos los niños. A todos los niños recién nacidos varones, mátenlos. Lucas hubiera fallecido en ese momento. Todos los recién nacidos, mátenlos. Y las mujeres hebreas, teniendo temor del Señor, las parteras hebreas, teniendo temor del Señor, ¿qué hacen? Esconden a un niño. Esconden a un niño, incluso lo tiran a un río con una canasta para que flote. Y miren cómo es la providencia del Señor. Esa canasta de un niño varón que estaba destinado a morir fue rescatado ¿por quién? La hija de Faraón. ¿Y ella lo mató? No, ella lo cuidó. ¿Y cuál fue el consejo que le dieron? Te traemos alguna de las nodrizas, alguna de las hebreas para que cuide. Y adivinen a quién trajeron para que cuidara a Moisés. Su madre. Hermano, eso no es al azar, eso no es una historia de suerte. Eso es una historia de Dios preservando a un elegido. Esa es una historia de Dios cuidando a una persona que la usaría para liberar a su pueblo. ¿Y no tiene eco esa historia con Jesucristo, con los tiempos de Jesucristo? Herodes manda a matar a todos los niños. Y justamente en ese momento que se da el edicto de matar a todos los niños, ¿qué tiene que hacer José y María? Tienen que ir al censo y se tienen que ir de esa ciudad donde están matando niños. Es increíble cómo Dios está controlando los tiempos. Es increíble cómo la mano poderosa de Dios, a pesar de que hay tragedia, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay dolor, Él está cuidando a su pueblo. Y eso tiene que ver con tu vida y la mía también, hermano. Nosotros somos el pueblo de Dios. Podemos estar en un país inseguro, en un lugar donde hay muchas enfermedades, pero si somos el pueblo de Dios, Dios va a encaminar y mover todas las piezas para que su pueblo lo adore. Tal vez tengamos que perecer, tal vez tengamos que sufrir. Hay muchos, como Esteban, que hoy en día mueren, pero siguen siendo parte del plan del Señor. Ahora, como decía aquellos discípulos de Maús, ¿no arde nuestro corazón con estas enseñanzas?
No arde nuestro corazón al ver que no son historias para niños de la escuela dominical, es la palabra de Dios para nuestras vidas, cómo cobra sentido en la persona de Cristo. Dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios, fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Imagínense, un hombre que iba a servir en el desierto fue criado en el palacio. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como un hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, es decir, a los israelitas, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, es decir, mató. Moisés reveló también su pecado en ese momento. Él, tratando de defender a un hebreo, mata a un egipcio que lo estaba esclavizando, que lo estaba forzando a hacer trabajo. Pero miren cómo sucede, versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriéndole el egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, es decir, 2 hebreos estaban peleando. Y él los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, porque os maltratáis el uno al otro. ¿Y cuáles fueron las respuestas de esos hebreos? Al oír esta palabra, versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Imagínense, un hebreo criado por los egipcios, llamado a liberar al pueblo hebreo, empieza a cumplir su labor, mata a un egipcio porque está oprimiendo a un hebreo, y cuando luego los 2 hebreos están peleando, él quiere poner las cosas en orden, y ellos le dicen: ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Y miren cómo usa Esteban esa enseñanza o este pasaje para recordarnos que los judíos rechazaron a Jesús, para recordarnos que el pueblo judío había menospreciado y rechazado al Jesús, siendo el cumplimiento de todas las profecías, el Mesías venidero, profetizado por los profetas, por la ley, por Moisés. ¿Y ellos qué hicieron? No, ese no, lo rechazamos. Y hoy en día Israel, los judíos todavía creen que Jesucristo no es el Mesías. Están rechazando el mensaje de Dios. Versículo 28. Le dicen: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora, aquí hay un dato interesante que Esteban está recalcando varias veces. Él está hablando de los extranjeros y dice: Abraham fue sacado de una tierra para ser extranjero, igual Isaac, extranjero, Jacob, extranjero, José en una tierra extranjera, Moisés se va a una tierra extranjera, porque en esta tierra solo somos extranjeros. Y eso es lo que dice Pedro: nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos, de donde esperamos la gloria eterna. Y eso es lo que los escritores bíblicos mencionan de Abraham, que Abraham esperaba a la ciudadanía, la promesa de Dios, porque él estaba extranjero, errante por varias naciones, y él esperaba la ciudad celestial, al arquitecto celestial. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por eso es que Esteban menciona varias veces extranjero, extranjero. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él una voz del Señor diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Qué hizo en ese momento en la zarza ardiente Moisés y el Señor? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar es tierra santa. Pero miren esa última frase que relata Esteban: ciertamente he visto la aflicción, ¿de quién? De mi pueblo, es mío, pero sé que está en aflicción. Y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. ¿Quién descendió para librar nuestras vidas? El Verbo hecho carne, habitó entre nosotros, convivió entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, no solamente los patriarcas nos acercan o nos apuntan a Jesús, sino que también las historias de Moisés y el Éxodo nos apuntan a Jesús. Miren conmigo Hebreos. Hebreos capítulo 3, y creo que por el título de la Biblia van a entender cuál es el punto del escritor de Hebreos. Está diciendo que Jesús ¿es qué? ¿Es qué? ¿Es superior a quién? A Moisés, el gran patriarca, el gran padre de la ley, decían los judíos. Pero Jesús es superior a él. Dice versículo 1, capítulo 3 de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren esas hermosas palabras del escritor de Hebreos: hermanos santos. Es decir, que han sido santificados por el Señor, participantes no de un llamado común y corriente, sino de qué llamado, un llamado celestial. Consideren, es decir, aprecien, admiren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y es decir, ¿se acuerdan cuál fue uno de los grandes logros de Moisés? El tabernáculo, ¿se acuerdan? Él recibió la ley de Dios, recibió todas esas restricciones, esas direcciones de Dios para crear un tabernáculo. Y miren lo que dice este versículo 2, al final, el versículo 3, perdón. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno dice, cuánto mayor tiene honra que la casa el que la hizo. Y eso ya nos va a introducir para el siguiente domingo el otro elemento acerca del tabernáculo. Para el pueblo judío, el templo, ahora el tabernáculo era un templo, era realmente algo de adoración para ellos. Pero dice, cuánto mayor honra tiene el que lo hizo que la misma casa. Hablando acerca de la superioridad del Señor Jesucristo. Vuelvan a Hechos, versículo 30, estamos hablando de Moisés en la zarza. Versículo 31, entonces mirando, Moisés se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él una voz diciendo, yo soy el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés tembló, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He descendido. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. He descendido a esa zarza, porque he visto la aflicción de mi pueblo. Y eso nos recuerda a Jesucristo, aquel que descendió, que traspasó los cielos para morir en nuestro lugar. Versículo 35.
Quiero hacer una anotación aquí en el versículo 35 porque es un poco interesante lo que hace Esteban. Miren el capítulo 6, versículo 14. Dentro de las acusaciones falsas que decían acerca de Esteban, dice el versículo 14, capítulo 6, Hechos 6, 14. La acusación falsa: pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Miren con qué palabras despectivas están diciendo acerca de Jesús, ese Jesús. Y en cierta manera Esteban es el mismo juego de palabras, refiriéndose a los grandes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Versículo 35, ¿qué dice? A este Moisés, es decir, está llamando la atención de estos hombres y diciendo, así como ustedes hablan de Jesús, así voy a hablar acerca de Moisés. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y ese es el segundo elemento, hermanos, que nos llevan a Jesús. No solo los patriarcas, ahora Moisés. Y Esteban está haciendo ese juego de palabras, este. Y ustedes lo dicen, los mismos judíos lo rechazaron en ese momento, recordándoles que ellos están rechazando a Jesucristo. Pero como Dios estaba con Moisés, Dios estuvo con José, Dios ha estado con el Señor Jesucristo. Y el ángel, dice, les habló las palabras en el monte Sinaí y recibimos palabras de vida. ¿Y no es eso lo que ha venido a hacer el Señor Jesucristo? A darnos palabras de vida. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Con este pasaje terminamos. Primera de Juan, capítulo 1. Hablando acerca del Señor Jesucristo, dice Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice Juan, lo que nosotros hemos visto, los apóstoles y oído, eso les anunciamos, para que ustedes también comunión tengan con nosotros. Y nuestra comunión verdadera, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ese es el fin de toda la historia de la redención, hermanos. Esa es la gran lección que Esteban quiere darle a estos hombres. Una lección de historia redentora en Jesucristo. Toda la Biblia apunta al Señor Jesucristo. Hermano, y quiero animarte que cada vez que leas una historia del Antiguo Testamento, cada vez que encuentres algo en tu Biblia, no pienses solamente en los personajes bíblicos. Piensa en Jesucristo. Piensa en el autor y consumador de la fe. Piensa en el Salvador de nuestra vida. Piensa cómo la Biblia de una manera lleva finalmente a Cristo Jesús. Porque ese es el mensaje que nos va a salvar. ¿Quieren ser duros de corazón, incircuncisos de corazón? Lean y conozcan muchos detalles del Antiguo Testamento, pero no lleguen a Jesucristo. Así como Esteban le dijo a estos hombres. Pero quieren realmente ser obedientes, amorosos al Padre, háganlo a través de su Hijo, a través del Antiguo Testamento. Este pasaje también nos menciona cómo estos
líderes y todo el pueblo de Israel fue rebelde a Dios, rechazando a Jesucristo y resistente al Espíritu Santo. Y hoy la iglesia, 2000 años después de que Cristo vino a la tierra, también sigue teniendo el favor de Dios. También sigue teniendo la guía del Espíritu Santo, pero muchos dentro de la iglesia resisten al Espíritu Santo. Muchos dentro de la iglesia son rebeldes a Dios. Por eso necesitamos, hermanos, humillarnos, someternos a Dios y obedecer los caminos del Padre. Todo lo que Dios ha trazado y aún este tiempo para nosotros, tenemos que obedecer, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que buscar el arrepentimiento de nuestras vidas, de las vidas de nuestros familiares, de nuestros vecinos, porque este tiempo se va a acabar. Porque este momento donde podemos predicar libremente, donde la palabra de Dios puede ser expuesta, dicen los escritores bíblicos, va a llegar un momento en que va a escasear y va a haber comezón de oír y se van a amontonar las personas, pero la palabra del Señor ya no va a estar disponible como lo está ahora. Por eso, hermanos, no seamos rebeldes con este mensaje que tenemos. Defendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Amén. Padre, te agradecemos por este tiempo, tu amor y misericordia. Bendito eres, oh Dios, porque nos has permitido ver este panorama del Antiguo Testamento, los patriarcas, Moisés, y cómo eso, Señor, nos lleva a Jesucristo, cómo eso forma una teología bíblica, cristocéntrica en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a ver todas las historias del Antiguo Testamento con un final en Cristo, con ese propósito eterno de la redención de la vida del pecador, Señor. También ayúdanos a apropiarnos de estas historias en nuestras vidas, a obedecerlas, a impactar nuestros corazones. Así como decían los discípulos que iban camino a Emaús, que arda nuestro corazón, Señor, con la Escritura, que arda nuestro corazón con tu palabra, Señor. Queremos, Señor, no ser duros en nuestro corazón, ni rebeldes a ti, ni resistir al Espíritu Santo, sino, Señor, ser obedientes, someternos a ti humildemente, Señor, rendirnos delante de ti. Bendito seas, Padre. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.